Hola, arrancamos con este análisis y hoy nos vamos a meter de lleno en un recorrido que la verdad es fascinante. Vamos a hablar de cómo pasar de la vulnerabilidad y de un caos espiritual absoluto a una vida de victoria y restauración personal. Y no lo vamos a hacer desde la teoría vacía, sino basándonos en un análisis súper exhaustivo de textos bíblicos y testimonios reales que son extraordinariamente crudos. Veremos cómo operan las promesas de protección divinas frente a todo lo que tiene que ver con el ocultismo, cómo algunas personas literalmente lograron escapar de las tinieblas tras tener encuentros sobrenaturales, y desglosaremos las estrategias exactas que proponen estas fuentes para conseguir una sanidad familiar auténtica. Bueno, nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara y va directa al grano. Empezaremos viendo la relación entre la vulnerabilidad y el ocultismo. Luego pasaremos a ese encuentro con la luz y las promesas de protección divina, desgranaremos 7 pasos clave para la victoria y cerraremos con un plan de sanidad súper práctico. ¡Vamos a ello! Punto número 1. La vulnerabilidad y el ocultismo. A ver, las fuentes afirman algo que es fundamental entender. Las fuerzas oscuras rara vez entran en un lugar donde no hay una herida previa. Es decir, el trauma funciona literalmente como una puerta abierta de par en par a nivel espiritual. Si analizamos de forma objetiva los casos de exocultistas como Ricardo y Pablo, nos damos cuenta de que la disfunción familiar fue su portal de entrada. Fíjate, Ricardo creció en un entorno de violencia extrema, criado por una abuela abusiva y acabó en la calle con solo 11 años. Pablo, por su parte, describe una familia totalmente rota y sin gota de afecto. ¿Qué pasa entonces? Que ese dolor no sanado se pudre y se transforma en un resentimiento brutal. Ricardo canalizó todo su odio hacia la delincuencia y Pablo lo dirigió directamente contra Dios. Justo en ese punto de máxima vulnerabilidad, el ocultismo apareció ofreciéndoles una solución falsa: poder. A Ricardo, que llegó a hacer un pacto de sangre con 12 años, le prometieron riquezas para salir de la miseria, y a Pablo le dieron la oportunidad de atacar lo que tanto odiaba. Los textos documentan de manera escalofriante cómo la oscuridad básicamente se alimenta de ese desamparo. Pasamos a la sección 2, el encuentro con la luz. Pero ojo, que aquí viene el giro, porque la oscuridad no tiene la última palabra ni de broma. Los relatos nos muestran un contraste vital en ese punto de quiebre donde las fuerzas chocan de frente contra la autoridad divina. Por un lado tenemos lo que el propio Ricardo llama el shopping de la brujería o una falsa protección. El ocultismo no se aprovecha de la vulnerabilidad para ayudar a nadie, actúa más bien como un fiscal en un juicio, buscando tener derechos legales sobre las personas a través de sus heridas para mantenerlas esclavizadas. Por otro lado, y esto es clave, las fuentes marcan una diferencia abismal entre lo que es el poder y lo que es la autoridad. Sí, las fuerzas oscuras tienen cierto poder para hacer cosas, pero ese poder se frena en seco, se detiene por completo ante la autoridad de Dios. Hay un ejemplo fascinante en el texto que cuenta cómo el mismísimo líder del templo ocultista de Ricardo fue incapaz de realizar sus rituales simplemente porque Paula, la mujer de Ricardo, estaba presente. El líder tuvo que admitir que ella tenía un don de Dios que paralizaba literalmente todo su trabajo. Es una auténtica locura. Sección 3. Las promesas de protección divina. Y es que esa autoridad frente a lo oscuro no surge de la nada, no es magia. Los textos base hacen un análisis lingüístico del Salmo 91 que es una pasada para explicar cómo estas promesas funcionan como un escudo impenetrable. Vamos a fijarnos en 2 palabras hebreas. Primero tenemos habitar, que viene de yashab y significa residir de forma permanente, echar raíces. No es hacer turismo espiritual un domingo, es instalarte a vivir ahí. Y en contraste tenemos morar, de la raíz lun, que es más como pasar la noche bajo un techo seguro, bajo refugio. Lo que nos plantea el texto es que mantener esa comunión continua, ese habitar constantemente con lo divino, es lo que activa de forma automática una protección constante, el morar bajo la sombra del Omnipotente. Es puro principio de causa y efecto. Y esto ilustra de maravilla una conexión matemática alucinante que los autores encuentran entre 2 libros de la Biblia súper distintos. Por un lado, Deuteronomio 28:7 establece una promesa que es puramente legal: los enemigos que te ataquen por un solo camino huirán en 7 direcciones diferentes porque entrarán en pánico y confusión. Y por otro, el Salmo 91:7 lo complementa describiendo la experiencia espiritual de tener una inmunidad absoluta. Es esa famosa imagen de que aunque caigan 1000 o 10.000 a tu lado, tú permaneces intacto. En resumen, según este análisis, Deuteronomio es la sentencia de un juez decretando la derrota del enemigo, y el Salmo 91 es la experiencia real de vivir en esa inmunidad al estar totalmente a salvo. Llegamos a la sección 4, los 7 pasos de victoria.
Vale, ahora que tenemos clara la base legal y espiritual, lo bueno es que el material fuente no nos deja colgados en la teoría, sino que nos da un mapa súper metódico para la liberación. Es una hoja de ruta que mezcla principios de Deuteronomio y del Nuevo Testamento. Arranca con algo tan básico pero vital como saber escuchar la voz divina, pasa por la obediencia firme y por tomar acciones santas. El paso 3 hace mucho hincapié en establecer una identidad cristiana de autoridad que sea inquebrantable, ocupando nuestro lugar en lo que llama lugares celestiales. Luego, el paso 4 nos pide una pureza espiritual rotunda, cortando de raíz cualquier vínculo con el ocultismo. A esto le sigue el confiar ciegamente en esa victoria legal que comentábamos, apoyándonos en la provisión. Y remata en el paso 7 con un llamamiento a mantener un estilo de vida de santidad constante. Y aquí toca hacer una pausa obligatoria porque hay que desmentir un mito gigante. ¿Qué es exactamente la santidad? Por pura tradición cultural, muchas veces hemos confundido el ser santo con vestir ropa anticuada o seguir normas externas que no tienen ningún sentido hoy en día. El material fuente rompe con esto de cuajo, redefine la santidad como una invitación directa a estar bajo protección, pero basada en la integridad del corazón, en saber a quién perteneces y en alejarte tajantemente de prácticas ocultas. O sea, no va de juzgar las apariencias ni de modas, va de mantener la casa espiritual impecable para que las fuerzas destructivas no encuentren jamás ninguna grieta legal por la que colarse de nuevo. Lo que nos lleva a la sección 5, el plan de sanidad. Una vez entendido el marco teórico y los pasos para la victoria, llegamos por fin a la solución práctica. Ese plan diseñado para hacer saltar por los aires los ciclos generacionales de dolor. Se divide en 4 módulos súper bien estructurados, y el objetivo final es llevar a una familia, por muy disfuncional que sea, a hacer un diagnóstico clínico de todo su linaje espiritual, para al final conseguir asentar su identidad en la verdad y desactivar todas esas mentiras del pasado de una vez por todas. El primer módulo es como hacerse una radiografía con total honestidad. El texto propone algo tan visual como dibujar literalmente tu árbol genealógico. ¿Para qué? Para detectar de un vistazo esos patrones que se repiten una y otra vez en tu familia. Adicciones, ruina económica, traumas arrastrados. La clave aquí es entender la diferencia entre un error o pecado individual y lo que llaman iniquidad, que es básicamente ese patrón heredado que llevas de serie. Una vez que lo ves claro, el módulo te guía para que firmes un decreto de liberación, revocando cualquier derecho que tenga esa herencia tóxica sobre tu futuro. Luego, el módulo 2 mete sobre la mesa un concepto que me parece un cambio de paradigma total: el tribunal del perdón. Quítate de la cabeza que perdonar es sentir mariposas o una emoción temporal. Aquí te lo explican como una decisión estrictamente judicial. Los textos advierten que no perdonar a alguien, o incluso no perdonarte a ti mismo, es como dejar un caso legal abierto en el juzgado espiritual, y eso le da vía libre al enemigo para atormentarte. Así que la acción física que proponen es hacer una lista detallada con todas esas ofensas y deudas, para después prenderle fuego. Es una forma de simbolizar, sin vuelta atrás, que la deuda queda saldada y el caso archivado para siempre. Y entramos en los módulos finales, que van directos a curar las cicatrices emocionales más arraigadas. El módulo 3 ataca de frente la herida del rechazo. Te propone escribirle una carta a tu yo del pasado, dándole validez a todo ese dolor que pasaste, pero reconstruyendo tu identidad de hoy, basándote única y exclusivamente en la aceptación divina. Y por último, el cuarto módulo sirve para desactivar eso que el texto llama mentiras catastróficas. Ya sabes, esas creencias limitantes horribles tipo «nunca vas a levantar cabeza» o «toda tu familia acaba igual». Mediante un cuadro de evidencias te hacen confrontar cada mentira cara a cara y reemplazarla oficialmente por promesas de paz y de doble honra. Y con esto llegamos al final de este recorrido. A lo largo del análisis nos hemos dado cuenta de cómo las fuentes nos arman con una defensa brutal frente al caos, usando principios legales, divinos, promesas que llevan miles de años ahí y pasos superestructurados para sanar el corazón humano desde lo más profundo. Pero claro, toda esta teoría espiritual tan inmensa tiene que aterrizar en la práctica. Viendo que realmente existe la posibilidad de darle la espalda a un pasado oscuro y empezar a construir una herencia de luz completamente nueva, la pregunta clave que este material nos deja resonando en la cabeza es la siguiente: ¿qué patrón generacional es el momento de romper hoy?